Bueno, muy bien. Voy a hacer el capítulo 5, vida urbana y personalidad, que está muy relacionado, por supuesto, con todos los capítulos, pero especialmente con el anterior, el cuarto, que era aparición de la personalidad individual en la ciudad. Seguimos hablando entonces de sociología urbana y dedicándonos a la parte 2, que es la personalidad urbana, o la formación de la persona en la vida urbana, en la vida de la urbe. El tipo de las características de la socialización, básicamente lo que es la formación de la persona en la ciudad. Partiendo de la premisa de Simmel de que la ciudad genera un tipo particular de persona, que muestra características que no tenía en la vida premoderna, preindustrial, prerracional, según se usan los términos de Weber, anterior a la racionalidad y a la industrialización, anterior a las revoluciones burguesas, si seguimos en los términos de Marx. Bueno, eso genera entonces la ciudad, que es una consecuencia de la industrialización y la modernidad. Tiene sus características, la industrialización, la modernidad, y la ciudad moderna, no la ciudad antigua, es un emergente de todas esas características que hacen a la modernización. Así que bueno, este es el capítulo 5 y con esto vamos a terminar. La parte 2 de personalidad urbana la dividimos en 5 partes y hay 5 videos al respecto por cada capítulo. Uno era las relaciones superficiales e impersonales en la ciudad. Capítulo 2, la vida con extraños en la ciudad. Capítulo 3, los vecinos o las relaciones de vecindad en la ciudad. Capítulo 4, aparición de la personalidad en relación a lo cuantitativo y lo cualitativo. Y el capítulo 5 con el que cerramos es vida urbana y personalidad. Vamos a decir, bueno, acá marqué el título de la clase vida urbana y personalidad, muy relacionado con todo lo que dimos antes, evidentemente, pero ahora los esquematicé de otra manera. Algunos temas los vamos a repetir, algunos puntos los vamos a repetir con respecto a otros temas. Digamos, para empezar, una frase, una sentencia que nos recuerda este tema, que es: la ciudad es un lugar de contrastes, contrastes de riqueza, contrastes de formas de vida, contrastes hasta en la arquitectura, ¿no? Incluso plazas bien construidas, perfectas, una urbanización notable en ciertos lugares, árboles, y en otros lugares falta total de planificación, de vegetación y simplemente cemento puro. Y luego, bueno, buenos edificios de buena calidad, con personas bien vestidas, con auto, chofer, y por el otro lado casas derruidas, carcomidas, favelas, asentamientos irregulares, como queramos llamarlos, slums, suburbios. Bueno, es una ciudad de muchos contrastes, personas sanas y personas no sanas, locos, personas muy trabajadoras, que tienen una ética de trabajo muy interesante, muy importante, y prácticas a la vez, prácticas nocturnas que podemos tachar de inmoralidad según la moral de la época. Son las de inmoralidad, o sea, son lugares para salirse de la moral tradicional, o sea, lugares pecaminosos, o sea, de droga, alcohol, prostitutas, tráfico de drogas, uso de drogas, todo eso. Es un lugar de contrastes, entonces, ¿no? Sabemos que es un lugar de contrastes. Según qué vida tengamos, es la ciudad donde vivimos. Casi que la ciudad tiene muchas formas, y uno, según su vida personal, es como construye la ciudad donde vive, ¿no? Vamos a decir entonces que la ciudad entonces es, como decimos, un lugar de contrastes, de entrecruzamientos de círculos sociales, habíamos dicho antes.
Bueno, una característica es anonimato, sin duda, por eso hay mucho, se puede vivir del oficio del robo, del crimen. Luego, heterogeneidad, sin duda, y cosmopolitismo. Esto en la ciudad, no todas las ciudades, obviamente hay unas ciudades menos cosmopolitas que otras, hay ciudades que están, no tienen tanto contacto con el exterior, pero digamos que como generalidad sí, el cosmopolitismo es una particularidad de la ciudad. Luego, otra característica de la ciudad es la distancia social. O sea que la personalidad urbana va a estar marcada por esta distancia social en la ciudad, mayor distancia social en la ciudad, mayor que en una vida rural, en una vida en una aldea de 200 personas, ¿no? Hay muchísima más distancia social. Podemos decir que estamos físicamente cercanos y emocionalmente distantes, esa es la regla. Un ejemplo de esto sería un colectivo, un tren, donde estamos muy apretados, pero sin embargo emocionalmente más distantes que nunca, ¿no? Podemos estar 40 personas en un colectivo, más cerca que en ese momento es posible, y sin embargo emocionalmente hay una diferencia tan grande que, bueno, una diferencia muy grande, ¿no? Emocionalmente. Por eso no nos ofrecemos como personas totales o enteras. Eso es a lo que se refiere, emocionalmente distantes y físicamente cercanos, una característica de la ciudad muy interesante. Incluso en aldeas tradicionales puede haber más lejanía física y sin embargo emocionalmente, psicológicamente las personas pueden estar más unidas, más cercanas, pueden tener mucho más cohesión, ¿no? No es el caso contrario al de la ciudad. La distancia social además se ve en los contactos efímeros con personas segmentadas. Lo que hablamos de personas segmentadas son personas con roles segmentados, contactos efímeros con personas segmentadas quiere decir que hablamos o interactuamos con vendedores, vigilantes, transeúntes, choferes, policías, maestros, profesores. Esa es la idea. Personas segmentadas es porque son personas que adoptan un rol, no es una persona entera, sino simplemente un vendedor, un vigilante. Esa es la idea. Y luego otra característica de la distancia social es eludir a los vecinos. Esto lo dice Horton y Hart, que son dos norteamericanos que escribieron esto en 1962, que coinciden casualmente con lo que ya hablábamos antes sobre el capítulo sobre los vecinos, las relaciones de vecindad en la ciudad, que tendemos a alejarnos, ¿no?, de los vecinos emocionalmente. Estamos, también seríamos físicamente cercanos pero emocionalmente distantes. Tratamos de mantener cierto anonimato con respecto a las personas que viven en nuestro vecindario, en nuestro manzano, en nuestro lugar más cercano. Entonces, bueno, otra característica de la distancia social entonces es eludir vecinos. Lo que no quiere decir no saludarnos y nada de eso, sino no involucrarse emocionalmente con los vecinos en la ciudad. La expresión máxima de esta sería un edificio, ¿no? Un edificio donde las personas de arriba, del piso 14 y con las del 15 casi que se encuentran en el ascensor y realmente se eluden unos a otros, pueden vivir así durante 10 años, ¿no? Pueden vivir durante 10 años eludiéndose, sin decirse realmente a qué se dedican, cuánto ganan, qué dinero ganan, qué es lo que, dónde viven sus familiares, esconden mucho de su personalidad. Otra característica también que marcaba Simmel, el secreto, ¿no? La capacidad de mantener siempre escondidas o un secreto en el ambiente de la ciudad. Él no lo explicaba directamente en la ciudad, pero lo podemos entender también como parte de mantener secretos entre los vecinos de la ciudad. O sea, el secreto como una manera de autodefensa, o una manera de mantener la distancia social, que no es algo impuesto por un poder, obviamente no está impuesto por el poder político, sino que es algo que surge de la interacción, desde abajo hacia arriba, ¿no? La distancia social. Y luego puede también tener sus causas de arriba abajo.
también, seguramente. Luego, reglamentación, lo habíamos hablado de las escrituras, mucho de papeles, escribanos, las administraciones públicas que trabajan siempre con catastro, con mapas de la ciudad y quiénes son los propietarios de una tierra, de otra. O sea, mucha reglamentación, qué es vía pública y qué no lo es, qué se puede hacer en la vía pública y qué no. Incluso la reglamentación involucra incluso toda la casa de uno mismo, ¿no? Que no la puede decorar de cierta manera, etc. No le puede poner un segundo piso porque quiere, ni un tercer piso porque quiere. O sea, mucha reglamentación. La ciudad es una reglamentación. Y acá viene lo de los urbanistas. También está muy relacionado con esto. Luego 4, aglomeración, que no es simplemente que haya mucha cantidad de personas, que sin duda las hay, personas que van por un carril o por el otro, circulando, fluyendo en la ciudad, sino que lo que hay es aglomeración también. O sea, esto sería no planificado, no reglamentado, podría ser algo contrario a la reglamentación. La aglomeración en la ciudad surge espontáneamente y sin que tenga algún plan especial. Y que incluso también a veces te provoca estrés y malestar en la personalidad. Bueno, y como quinto y para cerrar, la personalidad urbana. La ciudad crea un tipo particular de persona, dijo Simmel una vez. La vida urbana crea una personalidad distante, distinta, una personalidad distinta, particular, está bien. La vida urbana crea una personalidad distinta, particular, 2 puntos. Y la podemos caracterizar, según estos autores, Paul Horton y Chetterhand, como anómica. O sea, tenemos que improvisar un poco las normas con las que nos vamos a manejar. Sobre todo, por ejemplo, si no conseguimos trabajo, si no lo desarrollamos como persona, pues podemos desarrollar sin duda rasgos anómicos. Una persona materialista, en la ciudad, muy materialista, autosuficiente también. Lo que no quiere decir que sea una utopía, que todas las personas sean autosuficientes. Hay personas que no lo llegan a ser y evidentemente es un desagrado, algo muy malo, ¿no? La persona que no llega a ser autosuficiente en la ciudad pierde el tren, se puede caer justamente en momentos anómicos. Pero sí, la ciudad exige personas autosuficientes, porque, claro, debemos, para comer necesitamos trabajar, para trabajar necesitamos comer, y para comer no podemos producir lo que vamos a comer, sino que hay que ir al supermercado a comprarlo. Incluso los servicios también no los podemos tener, o sea que eso nos obliga a ser autosuficientes, de alguna manera a tener independencia personal, autonomía. Lo que también tiene un costo y un reto. Es un costo y un reto llegar a ser autosuficiente. E incluso el que no llega a ser autosuficiente puede recibir ayudas sociales, pero está degradado en la ciudad. Está degradado porque si no consiguió su propio trabajo por su propio oficio y recibe simplemente ayudas, está controlado evidentemente por la organización estatal, la organización gubernamental. No es algo deseable, ¿no? Bueno, a su vez que la vida urbana crea un tipo de persona distinta y particular. ¿Qué tipo de persona? Bueno, impersonal también, apresurada, superficial y también manipulativa. Esto lo dice el autor, no lo explica muy bien, pero sería, imagino yo que manipulativa sería calculadora, mentirosa o calculadora, o engañadora, en el buen sentido de la palabra, quizás, engañar en el trabajo donde estamos es una manera de protegernos, ¿no? Digamos, no es necesariamente algo
con una mala intención. Pero creo que manipulativa se refiere a eso, especuladora, creador de artimañas para poder sobrevivir. Bueno, incluso hasta la persona que mendiga a veces es manipulativa. En el caso de inventar historias que son falsas, que tiene que viajar a un lugar y no lo tiene que viajar, o que tiene más hijos de lo que tiene, o que tiene problemas de su esposa internada, o que su esposo está internado, y que eso está bien. Hasta en ese punto lo podemos ver, que sería manipulativa. Bueno, ese sería un caso, y a otros niveles de la escala social y los estratos sociales se repetiría ese mismo sistema, ¿no? Uno diría, necesito pedir una licencia por algo, aunque no lo necesite, sería como una estratagema para, bueno, calcular. Es un poco relacionado con ser calculador, incluso materialista también. Me parece que se refiere a eso. No repasé el texto, pero en ese momento me sorprendió y igual aún así la puse la palabra. Bueno, apresurada también, bueno, personas sin duda en la ciudad, todas las personas están apresuradas, basta encontrarse con conocidos y los tratos no duran más de que unos minutos, ¿no? Bueno, luego esto genera como consecuencia de la personalidad urbana que sea una persona propensa a la inseguridad y a la desorganización personal. Así que bueno, la ciudad genera una propensión a la desorganización personal, sin duda, y hay que estar atento, siempre vigilante, para que una ciudad no se quiebre, las personas que viven en una ciudad, en una colectiva no se quiebre, manteniendo siempre algún tipo de rasgos comunitarios que todavía siguen existiendo y hay que analizarlos, ¿no? De qué manera podríamos vivir en ciudades que todavía mantengan rasgos comunitarios. Pero bueno, la tendencia es a la desorganización personal y a la inseguridad. La inseguridad está muy clara, gente que vive en la ciudad llena de rejas, sin duda es medio lamentable, ¿no? Por cada puerta una reja, es sin duda algo así. En Montevideo, por ejemplo, en mi ciudad no se nota, ¿no? Eso, pero en Montevideo las personas casi que te miran de lejos y si está la reja cerrada, hacen todo lo posible para no abrirla nunca, ¿no? No tanto por vos, a que quizás tengan confianza y se te conozcan porque saben por qué vas, sino porque creen que si abren la puerta van a entrar tres o cuatro negros, por decirlo en un sentido vulgar, y se le van a meter en el edificio. Esa característica la he visto. También, bueno, estamos hablando de ciudades muy desiguales, con muchos problemas sociales y una pobreza muy alta, muy grande, gente muy desesperada. A nivel de la ciudad de Ámsterdam habría que ver en qué nivel existe la inseguridad. Pero si no es esa inseguridad, es la otra. Ahora en España, tanto en Madrid como en Barcelona, casi que viven en una paranoia continua también. Por más que sean gente que vive bien vestida, que puede tener unos ingresos mensuales de 2.000, 3.000 euros, 4.000 euros, también como que está en una continua sensación de inseguridad, ¿no? Así que bueno, se da también en el caso de ellos, aunque ellos no tengan la cantidad de asesinatos por cada 1.000 habitantes que tenemos en Sudamérica, en Uruguay, en Argentina y en el resto de Sudamérica. Argentina no tiene tantos y Uruguay tampoco, tiene un poco más, pero son los dos países que tienen menos asesinatos por cada 1.000 habitantes, igual que Chile, pero bueno, es altísima comparada con Italia, ¿no? De hecho, en Uruguay en un mes solo ya matan a más personas, en una semana sola matan a más personas que en Italia, en toda Italia en un año, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, también Italia creo que no tiene problemas raciales, étnicos, o sea que todos los casos son particulares. Bueno,
Bueno, la personalidad urbana tiende a esto, a la desorganización personal y a la inseguridad. Y bueno, esto sería entonces el final. Luego, sobre lo cuantitativo, vamos a agregar un corolario, una acotación que se me olvidó en el video pasado. Lo cuantitativo y lo cualitativo que hablábamos del Simmel. Que Simmel hablaba de que el cambio cuantitativo genera cambios cualitativos. Y eso se da notablemente en la ciudad, ¿no? Pero ya Marcel Mauss también, que es Marcel Mauss, en francés, que es el sociólogo, antropólogo durkheimiano, de esos durkheimianos que le siguieron a él, como Lévi-Brühl, son todos muy buenos, ¿no? Y Holbach también, Marcel Mauss, Holbach, Lévi-Brühl, son todos muy, muy buenos, siguiendo con este estudio de la mentalidad colectiva, y sumamente interesante todo lo que escribieron. Bueno, él dice que claro, que en una comunidad esquimal, en invierno las personas se alejan, en verano las personas se alejan y forman núcleos familiares nucleares y tienen mayor autonomía personal, y triunfa lo profano. Dice, lo profano está por encima de lo religioso, lo profano por encima de lo sagrado, en verano, y las personas a su vez están lejanas, entre sí están lejos y se establecen solas. Cuando llega el invierno se unen y a veces viven 2 familias juntas, 3 familias juntas y hasta 10 en un mismo lugar, y además se juntan. Y cuando llega ese momento, crece en esa colectividad, crece el sentimiento religioso, los ritos religiosos, y entonces lo sagrado está por debajo de lo profano. Eso dijo Mauss, que está relacionado con lo cuantitativo y lo cualitativo. Fíjense que estamos hablando de la misma sociedad, con los mismos individuos, pero que en un lugar la densidad es mayor, o sea, aumenta el número, ¿no? Aumenta el número porque en un radio más chico hay más personas. Cuando hay más personas, ¿qué surge? La religión, por ejemplo. Esto lo descubrió Mauss. Pero bueno, eso es una acotación sobre lo cuantitativo y lo cualitativo. Cómo lo cuantitativo puede afectar a lo cualitativo.